Buen día para los que no saludé. El Salmo 34:4 dice: Busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová. Yo tengo que buscarlo. Busqué a Jehová y Él me va a librar de todos mis temores. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret venimos hoy delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados, pero dándote gracias, Señor. Porque una y otra vez tú nos hablas, renuevas tu misericordia y nos das nuevas oportunidades cada mañana, Señor, para buscarte, para encontrarte y ser llenos de ti, Señor, para vivir, para tener vida eterna y glorificar tu nombre. Estos últimos 3 domingos estuvimos hablando, este mes, ¿no? El mes de buscar a Dios. Y yo sé que en este mes de mayo se inicia el resto de nuestras vidas y va a ser eso, una nueva búsqueda de Dios, una nueva forma, un nuevo formato de buscar a Dios. Y Él permite ser encontrado. Y vimos que con la parábola del sembrador, ¿no? Y surgió por un recuerdo mío de estar yo en la iglesia y que estaba pidiéndole perdón a Dios en la iglesia de rodillas, y vino un nenito de 5 años que era David Chaín con Bauti Almonacid y me dicen: eso, hacelo en tu casa. Y me cantó: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, ¿no? Y entendí de que Dios me estaba diciendo eso. Yo tengo que buscarlo al Señor en lo secreto, para que Él quiere que lo busquemos y nos va a dar la posibilidad de encontrarlo. Pero tenemos que buscarlo nosotros. Nosotros. A pesar de mi emoción, de mi sentimiento, de mi agenda, de las cosas que tengo que hacer, no puede apartarme de Dios las cosas que tengo que hacer. Al contrario, tengo que buscarlo a Él para que Él me diga qué hacer. No tiene que depender de mi emoción, de mi sentimiento, de mis ganas. No, yo tengo que buscarlo a Dios porque Él merece y yo necesito ser buscado. Y estuvimos viendo de que la parábola del sembrador está en los 3 evangelios que se llaman los 3 evangelios sinópticos. Y los 3 evangelios cuentan lo que Jesús hizo mientras estuvo acá, en la tierra, en la vida. Y por ahí son distintos, pero no se contradicen. Si nosotros los leemos a los 3, vemos realmente la situación de todos los puntos de vista, de todas las cosas que pasaron. Y nos cuentan cosas, uno nos cuenta cosas, otro nos cuentan cosas, otro evangelio de la misma situación. Y podemos entenderlo a todo. Y está en Mateo, en Marcos y en Lucas. En Mateo 13 del 1 al 23, en Marcos 4 del 1 al 20 y en Lucas 8 del 5 al 15. Todos hablan de lo mismo, de lo que Jesús hizo, que estaban todos siguiéndole. Él corrió la barca un poco de la orilla y les habló. El otro día vi un video de unos muchachos que fueron a ese mismo lugar y el tipo que estaba con el teléfono filmando estaba arriba de la montaña. Y el otro hablaba fuerte desde la costa del mar de Galilea, y él escuchaba, se grababa y estaba lejos, o sea que fácil podía haber 3.000, 4.000, 5.000 personas y estar todos en silencio escuchándolo a Jesús lo que hablaba. Y él dijo esa parábola, y la parábola vimos que hablan de las cosas de este mundo para entender realidades celestiales, ¿no? Dijimos que eran parábolas y sobre todo con cosas que ellos conocían, que era con el tema de la siembra, de la cosecha. Pero también, aquí, que él habló con parábolas para gente que iba a escucharla y no la iba a entender. Por eso dijo: yo hablo con parábolas porque ellos no van a entender la parábola, porque tienen los corazones duros. Y a veces Dios habla a nuestros corazones, y si nosotros tenemos ese corazón duro y no hace el efecto en nuestro corazón de lo que tiene que hacer. Y cuando él habló de la parábola, dijo de que un sembrador iba con la semilla y esparcía la semilla en la tierra. Y la tierra caía, y depende del lugar de donde caía, iba a dar fruto o no iba a dar fruto. Y vimos que en esta parábola había 3 elementos, lo vimos estos domingos, ¿no? Que había 3 elementos, que eran el sembrador, la semilla
y el terreno. El sembrador es Jesús, es el que siembra la palabra en sus corazones. Pero hoy Jesús está en tu corazón, así que vos sos sembrador también de la palabra de Dios. Y el sembrador y la semilla es siempre la misma. La semilla es la palabra de Dios, la semilla es Cristo, es la palabra de Dios. Y esa buena semilla es la que esparcía Jesús, que no es cizaña, porque la cizaña, ¿quién es el que mete cizaña? El que mete cizaña es el diablo, es Satanás, el maligno, el que mete la cizaña, y es que planta la cizaña entre el trigo y se está en el medio de la cizaña. Así que es la buena semilla, es la palabra de Dios lo que tenemos que sembrar. Y la semilla, que es Cristo, es lo que es la humedad, ¿no? Lo que es el agua, el oxígeno y la temperatura que habíamos visto, que es el Espíritu Santo, es la gracia de Dios y es el medio ambiente que rodea esa semilla, ¿no? Que es la búsqueda de Dios, es la fe, es lo que hace nacer la semilla. Y es tan importante poder entender esta parábola, es tan importante que es trascendental poder leerla y entenderla. La semilla es viva y eficaz, dice la palabra. La semilla es la palabra que sale de la boca de Dios, dice Isaías 55. Es la semilla que sale de mi boca. Y Jesús dijo que es, en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Así que lo que dice Jesús en las Escrituras es lo que a nosotros nos da vida. Y la tierra es el corazón de los que reciben esa semilla, el corazón nuestro, ¿no? Y dijo que había ¿cuántos tipos de corazones? 4 tipos de tierras, 4 tipos de suelos. Y eran la semilla cayó junto al camino, entre pedregales, entre los espinos y en la buena tierra. Y entre los pedregales quiere decir de que los que reciben la palabra son distintos tipos de tierra, y el primero es de corazón duro. ¿Por qué? Porque esparce la semilla y ¿qué pasa? Cae y no entra la semilla queda arriba de la tierra. Entonces vienen las aves y se la comen. ¿Y qué eran las aves? Los malos pensamientos. En los 13 evangelios dice lo mismo, es el diablo, es Satanás y es el demonio y es el mundo, el que nos quita la palabra de Dios. Y los que están junto al camino son los que se pierden, ¿por qué? Porque la palabra no entra. Y después están las que cayó al lado en los pedregales. Porque las piedras no permiten de que la semilla haga raíz. Entonces son los que reciben la palabra porque la escuchan, pero no la reciben en el corazón. Y se terminan yendo al mundo, yendo no, porque nunca salieron del mundo, siguen estando en el mundo, ¿no? Se pierden. ¿Por qué? Porque no le es relevante la palabra. Y después están las que están entre los espinos. La que están entre los espinos es la semilla que cae y los espinos crecen y ahogan la semilla. Y saben, viendo que estos son los que están en las iglesias, son gente que están dentro de las iglesias, pero que la palabra no produce el efecto por el cual fue enviada. En ese corazón, la palabra produce el efecto, que va a ser condenatoria, pero son los que están entre todo el trigo, que es la cizaña. Y por lo general son los que se meten cizaña dentro de las iglesias, ¿no? Y dice que los que están entre los espinos se pierden, ¿por qué? Por los afanes de este siglo, por el engaño de las riquezas, por las codicias de otras cosas y por los placeres de la vida. Y vimos esto en el último domingo, que el afán de este siglo son las preocupaciones, la carga del estrés, la preocupación que me saca a mí de las cosas de Dios, ¿no? Y vimos el ejemplo de Marta y María. Las dos estaban atendiendo al Señor. Marta y María atendían al Señor. Marta atendía sirviendo a Dios y María atendía escuchando y recibiendo la palabra de Dios. A veces el servicio nos quita la posibilidad de estar a los pies de Cristo, ¿no? ¿Por qué el servicio? Porque el servicio, hacer algo por el otro, nos gusta. A la carne le gusta ayudar al otro. Le gusta hacer que te agradezcan, ¿no?
Eso le gusta a la carne, pero a Dios no. O sea, el afán de este siglo es lo que nos ahoga a la semilla plantada. El engaño de las riquezas. No está mal querer más, querer prosperar, querer más. No está mal. Lo que está mal es que la riqueza sea nuestro Señor. Por eso la riqueza es un gran sirviente, pero un terrible amo. No podemos servir a dos señores, dice. No habla de Amolok, de Acera, de Diana, de los reyes, de los dioses babilónicos. No. Habla de uno solo, que es Mamón, las riquezas. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso es tan importante entender esta palabra. Es cosa de vida o de muerte eterna, ¿no? Así que las codicias de las otras cosas, la ambición desmedida. No está mal, como decíamos, querer tener, prosperar. No. La ambición desmedida, la codicia. Y está dentro de los 10 mandamientos, ¿no? No codicies los celos, las envidias. La codicia de las otras cosas ahogan la semilla de Dios y podemos estar en las iglesias y perdernos. Y eso es terrible y doloroso. ¿Por qué? Porque Dios les dice a esta gente, ¿se acuerdan? Hacedores de maldad, apártense de mí. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre servimos, en tu nombre estábamos en las iglesias, ¿no? Y después los placeres de la vida. Y vimos que eran la carne, el mundo, el deseo de nuestro ser, de nuestro corazón. Y no podemos tener dos vidas. No podemos ser de una forma en las iglesias y de otra forma de lunes a sábado. De lunes a sábado, nosotros conocemos esa vida, ¿no? De chupindingui, decía Mabel, de parranda, de dedicarnos a los placeres y después cuando llegamos los domingos santificar nuestra vida. Eso es hipocresía, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia, son de doble ánimo. Y después están, y todo esto es lo que ahoga, ¿no? Ahoga la palabra y hace infructuosa la semilla y no lleva fruto. ¿Y qué pasa cuando no lleva fruto? Es cortado y echado al fuego. Y luego está la buena tierra. La buena tierra es la que recibe la semilla muere, nace, crece y da fruto. Esa es la buena semilla, ese es el corazón que Dios está buscando. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y según esta parábola es el 25%. 1 de cada 4 que recibe la palabra. 1 de cada 4. Así que yo debo preparar mi corazón. Yo, como el sembrador, cuando siembran, tiene que preparar, abonar, ablandar la tierra para poder meter la semilla y que esa semilla sea regada y dé fruto. Así que tengo que preparar mi corazón. ¿Cómo? Esforzándome de buscarlo a Dios, de levantarme en la mañana y orar, leer la Biblia, a pesar de que no tenga ganas, de que no mis sentimientos sean lo contrario, que los nenes empiecen a molestar. No, me levanto un poquito antes. Me levanto un poquito antes y estudio la palabra en la tranquilidad de la soledad o enseñarle a ellos que cuando papá o mamá están con la Biblia en la mano, que no vengan a saltarnos arriba de la cabeza, sino que esperen un cachito para saltar arriba de la cabeza. El tema es, yo tengo que buscar ese tiempo con Dios, de soledad con Dios. Así que esa es la buena tierra. Y eso, cuando leemos en las Escrituras, quiere decir de que yo le permití al Espíritu Santo obrar en mi interior y esa palabra que entró va a producir el fruto. Dice en Mateo 13, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Esto lo dice también Juan en Apocalipsis. El que tiene oído para oír, oiga. Por eso es tan importante entender esta parábola. Porque si yo solamente la escucho y no la oigo y no la bajo a mi corazón, me puedo perder. Puedo estar jugando creyendo que estoy jugando con fuego, porque en ese momento no me quemo, pero ya estoy adentro del churrasco, de la churrasquera, ¿cómo se dice? Del fogón. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Y en Marcos 4 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó
creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Y Lucas dice, otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. Todos dicen lo mismo, ¿no? Así que imagínense la importancia que le dio Jesús a esta parábola para que la podamos entender. Y acá nos dice Lucas, cayó, nació y produjo, o sea que nace. Marcos dice, cayó, brotó y creció y produjo, o sea, crece. Y Mateo dice, cayó y produjo, o sea, dio fruto. Nace, crece y da fruto. Este es el proceso de esta parábola. Y es necesario poder entenderlo. Que nacer, crecer y producir fruto. Luego cuando Jesús se junta con sus discípulos, porque esto se lo dijo a toda la prole, pero cuando sus discípulos se juntan y los discípulos mismos le preguntan, Él les dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Mirá lo importante, ¿no? El que oye y entiende la palabra y da fruto. Y Marcos 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Y en Lucas 8:15 dice, y esto es lo que cayeron en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. O sea que si yo no la retengo y no persevero en la palabra, no voy a dar fruto. Entonces decir, ¿por qué sigo sin paciencia? ¿Por qué exploto? ¿Por qué no tengo templanza? ¿Por qué no tengo? Y porque no he perseverado en Cristo. Si yo no tengo fruto me tengo que preocupar. ¿Por qué? Porque mi corazón se está endureciendo y tal vez estoy ahogando la palabra de Dios que está en mi corazón. Pero Dios conoce eso y nos da nuevas oportunidades cada mañana. Viste que la Biblia dice, buscadme y viviréis. Quiero vivir tener una vida eterna. No me queda otra que buscar a Cristo. En ese proceso, dice acá entonces, entiende, recibo, entiendo y permanezco. Y ese es el proceso. Primero recibo la palabra. Luego la entiendo. ¿Y cómo la entiendo? El Espíritu Santo me tiene que revelar a mi vida. Si yo no le dejo al Espíritu Santo de Dios revelar mi vida en mi corazón, no la voy a entender. Entonces no voy a perseverar. Y vos fíjate lo importante desde que perseverar. Si nosotros leemos en Juan, cuando dice de la vid, ¿cómo se llama? De las parras. La historia de la parra nos está diciendo de que debemos permanecer en Cristo. ¿Y saben cuántas veces lo dice a permanecer? 7 en la parábola. 7 veces dice que debo permanecer. ¿Por qué? Por las cosas de este mundo, el diablo y mi carne van a tratar de distraerme, van a tratar de sacarme. Todas las cosas de este mundo, dice Juan, todas las cosas de este mundo no vienen de Dios. Todas. Así que tengo que entender que si yo me dejo llevar por este mundo, me estoy dejando llevar por el enemigo y no por Dios. Pero todas las cosas de este mundo están a los pies de Cristo si Cristo está en tu corazón. Si vos primero buscas a Dios, vas a entender qué cosa está de más y qué cosa realmente tiene que ocupar el lugar. Y entonces dice, permaneced en mí y yo en vosotros, Juan 15. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de Cristo? Los que permanecen, 7 veces lo dice, los que permanecen en Él. El discípulo recibe, entiende y permanece, o sea que nace, crece y da fruto. Si nosotros vemos los 4 caminos, las 4 tierras, el camino
no recibe, ni permanece, ni da fruto, el primero. El segundo, entre los padrigales, recibe, pero no crece, no entiende la palabra. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo lo ahogan. Y después, porque es ¿cómo se dice? De fuego explosivo, de gozo rápido, pero después no permanece, porque no entiende la palabra. Y los que están en los espinos recibe, entiende la palabra, pero no permanece, porque las cosas de este mundo ahogan la palabra, entonces no da fruto. Y acá tenemos el 1 de los 4 corazones, o sea, es terrible, el 25% nada más. Es el que recibe y da, el que recibe, el que nace, el que entiende, el que crece y permanece y da fruto. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Vayan y hagan discípulos, es un mandato. Ustedes son discípulos, ¿por qué? Porque Cristo está en sus corazones y lo permiten ser a través del Espíritu Santo. Pero yo también tengo que hacer discípulos, porque si no estoy haciendo a mitad las cosas que Dios me mandó a hacer. Todos, cada uno de nosotros tiene que hacer discípulos. Primero nuestros hijos son nuestros discípulos, después van a venir el resto. A veces nuestra esposa tiene que ser nuestro discípulo. Y sí, nosotros después vamos a orar por el Señor me mostró que tenemos que orar por los padres de familia y después ustedes van a orar por su familia. Pero tenemos que entender que Dios nos llamó a ser discípulos y que eso está en Mateo 28. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vayan, y es un mandato de Jesús que se lo dio a sus discípulos antes de irse al cielo. ¿Y quiénes son entonces los que reciben, los que nacen, los que crecen y los que permanecen? Los que permanecen y los que dan fruto. Hay que entender de que el que no da fruto es un árbol que no sirve y es echado al fuego. Entonces yo tengo que dar fruto. ¿Y qué es el fruto? El fruto es la evidencia de una vida entregada y consagrada a Cristo. Ese es el fruto. Entonces yo puedo vivir y puedo reaccionar ante las cosas de este mundo. Y esto lo tenemos que entender, ¿no? Yo puedo vivir y reaccionar a las cosas de este mundo, a todas las cosas de este mundo, con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con bondad, con fe, con mansedumbre y con templanza. Entonces yo tengo que reaccionar de esa forma a todas las cosas. A un vecino, a alguien que me bendice diciéndome algo feo, aquel que me encierra cuando voy en el coche, aquel que me tira la basura, aquel que me mira mal, aquel que habla mal de mí. ¿Cuántas veces tengo un hermano que habla algo mal de mí y yo me enojo y le tiro un hachazo, ¿viste? Un tomahawk, clavadito acá. O me hago el tonto y le clavo el cuchillo cuando paso. O una cebolla. O una cebolla. o paso y le pego un tajo. No me crean, eso sale de mi boca, ¿saben? O pienso mal del hermano, o me enojo con el hermano. Entonces, no hay fruto, no hay obrar del Espíritu Santo en mi vida. Entonces yo me tengo que preocupar por eso. ¿Por qué? Porque espino puede estar ahogando la semilla, puede estar ahogando a Cristo. Lo estoy agarrando a Jesús y lo estoy metiendo bajo el agua. Y me vino esa imagen, ¿no? Así que por eso, esos son los discípulos verdaderos de Jesús. Los que tienen el Espíritu Santo y que obra de esa forma y reaccionan de esa forma. Ese es el fruto, es el resultado de una vida transformada. Y los demás van a ver eso. Entonces van a querer eso y van a querer a ese Cristo que está en nuestras vidas. Cuando Jesús iba caminando hacia Jerusalén, saliendo de Betania, pasó por una higuera que estaba llena de hojas y fue corriendo a agarrar un higo, a comer un fruto. Y como no tenía fruto, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que hizo? La maldijo a la higuera. ¿Por qué? Porque no tenía fruto. Y muchos árboles como esos, después al otro día Pedro la vio y ¡wow! Eso es fe, le dijo Jesús y le enseñó de la fe. Pero él les demostró con eso de que aquel que no tiene fruto es maldecido por la boca de Cristo. Y vos decís, wow, ¿cómo va a maldecir Jesús? Porque no son frutos. Y cuando podemos ver de que hay árboles que no tienen fruto. Hay árboles que solamente se ven verdes, pero no tienen raíces. Nosotros lo vemos mucho acá eso, porque hay tanta agua, entonces hay árboles que tienen raíz chiquitita. Si no tiene raíz profunda, viene el viento y ¿qué pasa?
Cae el árbol, se corta la luz, estamos 8 horas sin luz acá. Y eso es normal, porque no tienen raíz los árboles. Y eso es lo que pasa, que está dando esta parábola. Lo que no tienen raíz profunda en la palabra de Dios, no tienen fruto y van al fuego. Y después hay otro, como decía Jesús, son muy lindos, muy verdes, pero no tienen fruto. ¿Y cuáles son los árboles verdes? Son los que tienen conocimiento de la palabra y lo que hacen servicio para ellos mismos, no para Dios. Entonces, si no lo aplauden, no lo reconocen y no le dicen muy bien, se enojan y se van. Siguen permaneciendo a distintas iglesias, pero van saltando de iglesias a iglesias. ¿Por qué? Porque son verdes y no tienen fruto. Porque ese resultado es algo para ellos mismos. Porque tienen problemas en sus corazones y a veces son esas piedras que no permiten que la raíz se profundice, que son cosas de su pasado que todavía no han solucionado. Y después están los árboles o los arbustos que tienen flores. Se ven verdes, lindos, tienen flores, pero no tienen fruto. Y esos son como los espinos, ¿no? Que son los que Dios los llama hacedores de maldad. Son como los falsos profetas. Son los que hacen milagros, hacen profecías, te dicen en el nombre de Jesús, pero están llenos de ellos mismos, no de la palabra de Dios. Tienen conocimiento de las Escrituras, oran y Dios hace el milagro, pero todo lo hacen para hacerse ver ellos. Y Dios dice, al fuego con ellos, hacedores de maldad, no los conozco. Y luego están los árboles que cuando vos ves un árbol lleno de naranjas, lleno de fruta, es deseable, es apetecible. Te da, como decían, de ir a gana de sacar una naranja y comer una naranja. ¿Por qué? Porque ese es el fruto, el resultado del obrar de Dios en nuestro corazón. ¿Y cuáles son los frutos? Los frutos son los frutos de justicia, los frutos dignos de arrepentimiento, los frutos de labios que proclaman el nombre de Cristo y los frutos del Espíritu Santo. Esos son los frutos que habla Dios de que tienen que estar en mí. Si no están en mí, yo tengo que esforzarme para buscar de Dios para que el Espíritu Santo haga esos frutos en mí. Los frutos de justicia están en Filipenses 1:11, dice, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Sirve para leña, nosotros lo usamos en la salamandra, ¿no? Frutos labios que confiesan su nombre. Lo que hicimos hoy en la mañana, le cantamos al Señor. Y lo importante de la alabanza, de ese tiempo de adoración. Y a veces los escuchamos. Y lo que hacemos nosotros con la alabanza es cantar nosotros a Dios. Aunque a veces no lo hagamos levantando los brazos o haciendo manifestaciones, ese tiempo es un tiempo para que mi alma sea sujetada y mi espíritu se establezca, se fortalezca. Por eso es tan importante la alabanza. Y que no sea un tiempo de canción nada más, o de que otro está cantando. No, no. Yo tengo que unirme a mis hermanos a alabar a Dios. Y el fruto del Espíritu Santo, fruto del labio que confiesan su nombre, en Hebreos 13 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y el fruto del Espíritu Santo es eso que dijimos antes, ¿no? ¿Y cómo se dan? El Espíritu Santo obra en mi vida y el resultado es ese fruto. Y yo debo dar fruto. Es necesario que dé fruto. Si no doy fruto, me tengo que preocupar. Y me tengo que ocupar en buscar a Dios. Para eso es estas prédicas. Busquen a Dios, busquemos a Dios, esforcémonos a pesar de nosotros mismos. Y a veces, cuando vemos el tema del fruto del Espíritu Santo, es el resultado de Dios en mi vida. ¿Dónde? Acá, en mi trabajo, en mi casa, en la soledad, en la oscuridad, de día y de noche, en todo tiempo, en todo lugar. Cuando yo estoy en la escuela, estoy haciendo eso, estoy dando fruto. Cuando yo estoy en el trabajo, estoy dando fruto. Cuando yo estoy con mi familia, cuando yo me enojo con Diego, ¿estoy dando fruto? No. Entonces ahí tengo que dar fruto. Así que vimos que nosotros debemos
esforzarnos y permanecer y buscar a Dios, que es fundamental buscar a Dios. Y a veces lo tenemos como algo secundario, pero no, es fundamental y vital para nuestras vidas. Debemos perseverar y vimos los 8 principios. ¿Se acuerdan de los 8 principios que vimos? Que cuando nuestra fe flaquea porque tuve algún problemita con mi marido, me levanté con el pie izquierdo o comí muchas tortas fritas a la noche, tengo el hígado, la miseria en la mañana, y a veces se te da el hígado, te da mal ánimo. A veces me levanto cruzado porque anoche pasó algo con el que dormía al lado mío y me levanté cruzado y no busqué a Dios. Y eso provoca en mí un estado que me condiciona a no buscar a Dios y a alejarme de Él y a tener malos frutos. Por eso es tan importante, primero, que sea Dios. Muchas veces nos quedamos dormidos y nos levantamos en la mañana, los cachetazos de Él, lo mandamos al agua, lo sacás y salí. Y el Señor estaba así esperándome que yo me siente. También pasa, porque muchas veces nos quedamos dormidos, pero voy a buscar otro tiempo para buscarlo y encontrarme con Él. Pero yo debo esforzarme y a veces el hecho de ir a hacer algo, un acto de mis hijos en la escuela, y yo madrugaba para ir y preparaba todo para ir. Y el Señor es más importante que a veces un acto de la escuela. Pero, ¿qué pasaba? Íbamos al acto de la escuela, bueno, volvíamos y buscábamos al Señor juntos. En todo tiempo y en todo lugar, no nos olvidemos de buscar al Señor. Y estos principios era de que, y el otro era que buscamos de que no importa esto, ¿no? De en qué tiempo y en qué lugar, perseveremos. Y si el Señor nos responde, vimos qué pasaba con Noé, con Moisés. Esperaron años, de 75 años Moisés a 13 años José. No importa el tiempo, el Señor sabe, va a traer la promesa. Recuerda que Dios está en control. Ese fue el primero que vimos. Él está en control de todas las cosas. El segundo es confía en sus planes. Él tiene planes más altos, pensamientos más profundos. Él tiene pensamiento de bien y no de mal. Él tiene planes de bienestar y no de calamidad para darte un futuro y una esperanza en Él. Él vio toda la película. Él sabe el futuro. Es el único que conoce realmente el futuro. Y Él sabe qué es lo que necesito. No lo que yo creo necesitar, sino lo que Él sabe. El tercero era llorar si es necesario, descargar nuestras emociones, pero a los pies de la cruz. Ir a descargar nuestras emociones en Él. A veces vamos y descargamos nuestras emociones agarrándonos las piñas con otro, o pisando algo, o rompiendo algo. El Señor dice que vayamos y descarguemos nuestras emociones en Él. A veces descargamos nuestras emociones incluso con nuestros hijos, como yo hacía. Yo fui a pedir perdón y yo les conté siempre que yo fui al Señor, a mi pastor a decirle eso, el Señor oró, oramos y el Señor mostró que había algo en mí, una piedra en mi corazón, que me llevaba a hacer eso. Yo los dejaba a los chicos, lo dejaba, y después una vez lo agarré a él con una regla de, a vos, ¿no? Con una regla de 40 centímetros, ¿o Cristian? No me acuerdo. Que lo dejé violeta. Y era porque así hay que darle, ¿no? Así era. Yo estaba descargando sobre ellos, porque yo le decía, no, 1, 2, 3, 4, 9, 10, basta. Y ya me enojaba y reaccionaba y les pegaba. Y yo no sabía poner límites. Mabel sí sabía poner límites. Y yo veía después en ellos, Yara era tan mañosa. Sufrimos tanto con Yara en la iglesia, porque ella era tan mañosa, hacía ruido, hacía un montón de cosas y yo le pegaba mal a Yara. Y era ¿por qué? Porque yo no supe poner límites. Y eso era una de las cosas que Mabel decía, perdón Señor, porque no supe poner límite a mis hijos. Pero yo no sabía poner límites a mí. Tuve problema con la droga, con el alcohol, porque no sabía poner límites a mí. Y si yo no sé poner límite a mí, por supuesto no voy a saber poner límite a mis hijos, ni a todas las cosas. Tengo que aprender a poner límites, primero a mí y luego al resto. Y me fui. Pero bueno, era el tema llora. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Así que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios está al lado tuyo. Vas a tener aflicciones, porque este mundo es un mundo caído. Persevera en la oración y agradece todo. Y vimos en la horita feliz hace 2 domingos atrás, 1 de Tesalonicenses 5, que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud, da gracias en todo, eso demuestra fe.
no niega el dolor, no niega el sufrimiento, pero demuestra la fe que tengo en Dios, que Él es misericordioso y va a hacer todas las cosas nuevas. Medita en la palabra, como vimos, es el alimento, esa es la luz que alumbra mi camino. Es Cristo Jesús la palabra, ¿no? Es viva, es eficaz. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino, como dice la canción. En medio de las tinieblas, Él es la luz para tu vida. Busca comunión con los creyentes, no dejemos de congregarnos. Dios diseñó a la iglesia para recibir corrección, porque a veces viene un hermano y te dice algo y a veces no nos gusta, o a veces vemos algo en un hermano. Yo tengo la obligación, en amor, de decírselo, no adelante de todos, sino, dice la Biblia, separados, solo tú y él, dice, mirá, no, esto no es así, tendrías que hacerlo así o asá, mirá que la palabra dice, así que solos. Si no toman, buscar 2 testigos, si no lo toman, en la iglesia, pero siempre primeramente solos. Pero es ahí en la iglesia donde recibimos el amor de Cristo, donde recibimos contención, donde dentro del cuerpo no vamos a hacer tal vez las locuras que hacemos afuera. Entonces ahí es donde Dios nos redarguye con su palabra, pero debemos buscar comunión en la iglesia y podemos ayudar a mi hermano. Dicen en Gálatas 6, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo, sí. Y esto es el Nuevo Testamento, ¿no? Es Gálatas, el Nuevo Pacto. La ley de Jesús. La ley de Jesús ¿se acuerdan que leímos el Sermón del Monte? Esa es la ley de Jesús. Recuerda que las pruebas producen madurez, el 7 hoy. Y nunca dejes de buscarlos, son los últimos 2. Entonces, recuerden que las pruebas producen madurez. ¿Qué hace la prueba? Moldea mi carácter. ¿Quién permite la prueba? Dios. Las tentaciones vienen del diablo, del mundo y de mi carne, pero las pruebas las da Dios. ¿Y qué es la prueba? La prueba es una situación que va a producir en mí amor, gozo, paz, paciencia, todo el fruto del Espíritu, teóricamente. Pero a veces yo estoy luchando contra la prueba, me estoy quejando de la prueba, me estoy tratando de enfrentarla a la prueba y luchar contra la prueba. Y Dios dice, no, date vuelta y mírame a mí, agárrate de mí para pasar por ese valle. Es totalmente distinto a la que mi cuerpo, mi mente y mi forma de entender las cosas es. Dios es totalmente distinto a nuestra forma de pensar. Las pruebas son para fortalecer nuestra fe. Para eso son las pruebas. Para moldear mi carácter y fortalecer nuestra fe. Son para moldear a Cristo en mi vida. Y encima dice Santiago 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, fruto. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las pruebas van a venir, sí o sí. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si yo me agarro de Dios, todas estas pruebas que cada uno de nosotros está pasando hoy, las vamos a pasar y vamos a superarla. Y si no la paso, la voy a volver a tener que pasar. Es como en las escuelas, ¿no? Cuando haces una prueba en la escuela, si salís mal, la tenés que volver a hacer. Hasta que no la pasamos, siempre vamos a pasar por esa misma situación. Primera de Pedro dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es cuando nos encontremos con Él o cuando nos venga a buscar que se va a manifestar la salvación. Mientras tanto, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que si es necesario, Dios te va a afligir en una prueba para que formes tu carácter. ¿Cuánto tiempo? Depende de mí. No de mí, sino de vos, ¿no? Depende de vos. ¿Cuánto tiempo querés pasar por la prueba? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, escuchen, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, acuérdense que el oro se prueba con el fuego, con el calor, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Así que todos vamos a pasar por pruebas para formar a Cristo en mí.
Porque si no, no puede ser formado si no son por pruebas, porque nuestra carne está en contra de todo esto. Así que tenemos que entender, y esto sería lindo como de grabarnos, ¿no? Que cada prueba que pasa en mi vida es una oportunidad para crecer en dependencia de Dios. A ver si lo entendemos, ¿no? Que esto es algo que tenemos que entender. Cada prueba es una oportunidad para crecer en dependencia de Dios y a reflejar a Cristo en mí. Así que no estés luchando con las pruebas, con las situaciones. Yo ya entendí de que no tengo que volver a preguntar por qué te la llevaste, por qué me pasa esto, por qué estoy viviendo esto. No es por qué, como decía Jorge siempre Fernández, preguntá para qué. ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Para aprender esto? ¿Para cambiar esto? ¿Para ser moldeado como Cristo vivió aquí en la tierra? Nunca dejemos de buscarlo al Señor. Busquemos el Salmo 34. Salmo 34. Nunca dejen de buscar a Dios. Nunca dejen de buscar a Cristo, por favor, porque esa es la única forma de ser hallados en Él, que nosotros lo busquemos y lo hagamos de todo corazón, dice Jeremías 29, porque es la única forma de que Dios permite encontrarlo. ¿Se acuerdan? Jeremías 29. Al que lo busca de todo corazón, ese va a ser el único que encuentre a Dios. Buscar a Dios es fundamental. No depender de mis emociones. No, porque no tengo ganas hoy de orar. Eso lo dicen los chicos, no tengo ganas de orar. Uno que es grandecito, a más de 12 años. ¿Cuánto tenés? ¿8? 9 años. Bueno, a partir de los 8 años, no es no tengo ganas de orar. No es tengo ganas de orar. Yo tengo que orar, tengo que forzarme a orar, porque no voy a ver resultados si no esfuerzo mi carne. Mi carne siempre va a tirarme para atrás. O sea, no depende de tus emociones buscar a Dios. No depende de tu agenda buscar a Dios. No depende de tus sentimientos, porque si no, no vamos a orar nunca. Yo debo tener la real convicción de que es más que vida o muerte, más que todas las cosas. Es fundamental buscar a Dios. Dios está con vos. Cristo está en tu corazón. El Espíritu Santo está en vos y te revela la palabra. Y la iglesia está para ayudarte y para apoyarte. Y no es... es urgente, es importante. Y es mucho más que importante, y es mucho más que urgente. Es cosa de vida o muerte, buscar a Dios. Así que eso es lo que yo tengo que grabarme hoy por esta palabra. Esforzate en doblegar tu carne, esforzate en morir al yo, esforzate a despojarte de vos mismo. Eso es lo único, porque si nosotros leemos la carta de Corintio, de Pablo a los corintios, que le dice, no es Apolo, no es Pablo, es Dios. Yo siembro, Apolo riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Yo no puedo hacer nada, yo lo único que puedo hacer es tirar la semilla. Yo lo único que puedo hacer es darte la palabra y regar. Por eso entendí de que en ellos Mabel sembró la palabra y yo tengo que regarla. Y yo tengo que regar otras, pero no puedo hacer nada que haga algo que en mis nietos o en mis hijos o en mi nuera haga crecer la palabra. No, es ella buscando al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el único que puede hacer. Así que lo único que puedo hacer yo es morir y dejarlo a él hacer. Lo único que yo puedo hacer con ustedes es sembrar la palabra y regarlo. ¿Y cómo la riego? Con más palabra, con apoyo, con servicio, con demostración en mi vida del Espíritu Santo. Esa es la forma de regar. ¿Cómo vas a regar en tus hijos? Es con tu vida, tu forma de reaccionar con tu fruto, es la forma que vos a tus hijos regás la semilla. Entonces esa semilla va a crecer, a nacer, a crecer y a dar fruto en mis hijos. Yo siembro la semilla, tengo la obligación de sembrar la semilla porque es un mandato de Dios. Yo tengo que sembrar la semilla en mis hijos, en mis yernos, en mis nietos, sembrar la palabra, lo que entendí, y regarla con mi vida. Pero solamente el Espíritu Santo va a hacer crecer.
Amén. Padre, te bendecimos y te damos toda la gloria, la honra y el honor, Señor, y tomamos esto que nos has dicho, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que sigas obrando en nuestra vida, que perdones todas nuestras emociones, toda nuestra carne, Señor. Y te rogamos que nos ayudes, Señor, a morir, a doblegar, a esforzarnos, Señor. Sé que depende de nosotros, pero venimos a pedirte perdón, Señor, y en el nombre de Jesús venimos a buscar de ti. Señor, nos esforzamos y nos comprometemos delante de ti, Señor, a esforzarnos, a buscarte, a disponer todo de lo de nosotros, Señor, para poder buscarte. Esforzarnos para poder buscarte de todo corazón, así encontrarte, Señor, y permitir que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, ocupe el lugar que te corresponde, el todo, y que vos seas, Señor, el dueño y el Señor de nuestras vidas. Gracias, Señor. Yo en el nombre de Jesús bendigo a cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que escuchan esta palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, y yo ato al enemigo que perturba sus mentes y ato sus pensamientos y los echo fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, y recibimos esta palabra en nuestro corazón. Gracias. Bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria, la honra y el honor a ti para la gloria de tu precioso nombre. Amén. Y amén.